Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Es presidente de la CAT, Central Autónoma de Trabajadores. Y queremos abordar contigo, Ricardo, si es que lo tienes a bien, así se lo tiene a bien, prácticas antisindicales del Estado de Chile y sus instituciones. Y esto es una cuestión que a mí me importa mucho, porque, bueno, tú, no sé si sabes, yo soy abogado laboralista y uno ve permanentemente prácticas antisindicales en las empresas, pero el Estado se hace loco, ¿no? Entonces, también hay prácticas antisindicales. Sé que estuvieron por la OIT conversando este tema. Cuéntanos, Ricardo, y bienvenido. Gracias, muy buenos días a todos. Mira, la verdad es que nosotros como Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, desde nuestra existencia, hemos generalmente agrupado a trabajadores del sector privado. Uh-huh. Hace unos 5 meses atrás, venimos desarrollando un trabajo con organizaciones del sector público que se acercaron a nosotros precisamente por esta situación que los está aquejando no solamente a los dirigentes sindicales, sino que a los funcionarios en general. Y efectivamente uno observa que el Estado, como empleador, es un muy mal empleador. Eso ¿ya? He escuchado más de una vez. Entonces, no solamente por una situación de maltrato laboral, inclusive en algunos casos acoso sexual, persecución sindical a los dirigentes y dirigentes, sino que también porque mantiene una precariedad contractual con sus trabajadores. Honorarios, contrata, código del trabajo. ¿Ya? Eso no es tan malo, pero es una mezcla de cosas. Es una mezcla sí. de relaciones contractuales sí. que impide que también los trabajadores se puedan organizar y puedan tener acceso, por ejemplo, a una negociación colectiva arreglada. Entonces, nosotros, producto de este acercamiento de las organizaciones, hemos generado un espacio que se llama Frente de Trabajadores del Sector Público de la CAT. De hecho, mañana viernes nosotros vamos a dejar cartas al presidente de la República, a la ministra del Trabajo y al ministro de Hacienda, porque creemos que es un tema muy delicado de lo que está sucediendo con la persecución hacia la dirigencia sindical y funcionarios por parte de las jefaturas, por parte de los directores de instituciones, en donde, ¿cuál es el problema que tenemos? Que estos trabajadores son el sándwich, porque ni la Contraloría General de la República emite un pronunciamiento, ¿cierto?, concreto, donde pueda sancionar a la institución, ¿ya? o al quien está haciendo ese maltrato, y por otro lado vamos a la Dirección del Trabajo y nos dicen, no, ustedes no tienen competencia, ellos como Dirección del Trabajo, según ellos, para ver estos temas de práctica antisindical. Entonces, estamos en tierra de nadie. Hemos estado haciendo el ejercicio de ir al Parlamento, estamos intentando reunirnos con autoridades políticas. Ayer precisamente estuvimos reunidos con la OIT, ¿ya? Porque creemos que en el campo internacional tenemos un espacio para hacer la denuncia al Estado de Chile. Entonces estamos recogiendo un sinnúmero de información, de elementos, de casos, de situaciones. Yo, por ejemplo, voy a hablar de tres... Eso, por favor, quería saber, porque a mí me interesa ver... De 3 compañeras concretas. Dele, por favor. Por ejemplo, tenemos el caso de la compañera Leslie Ursúa. Ella es dirigente y funcionaria del Servicio Médico Legal. ¿Ya? Ella está separada de sus funciones, está con una situación fue por un acoso sexual, ¿ya? Fue acosada. Acosada sexualmente. ¿Ya? Y está en un proceso muy raro desde el punto de vista de estos famosos sumarios que muchas veces ni siquiera te dicen por qué te están acusando y nunca terminan esos famosos sumarios. Hay gente que está en sumario 5 o 6 años. Sí, ¿ya? Una situación y los tienen separados de sus funciones laborales. Ya, pero a ver, ¿la separaron a ella de su función laboral? Claro, de hecho ella está también con licencias por una situación psicológica de maltrato. Después tenemos el caso de la compañera Janet Droguet, que es la presidenta de la ANFUT, ya que es la organización de funcionarios de DIPRECA, una de esas organizaciones, ¿ya? Y ella hoy día le han levantado un sumario, no le han indicado cuáles son las causales de ese sumario. Pero tienen que hacerle cargos, po. No hay cargos todavía, formales, oficiales, pero ya salió la resolución y la sacan del servicio, de su función, no la dejan entrar a la institución. Y lo que es peor, la práctica antisindical también se produce porque ella es presidenta de su organización y su organización tiene la sede dentro de la propia institución de DIPRECA. ¿Pero por qué? Esa gente necesita un abogado laboralista. Pero espéreme, es que hay un sumario en contra de ella.
Claro. Ya, y y todavía entonces- y todavía no tiene los cargos porque ¿Y la separaron provisoriamente? provisoriamente. Que tiene facultades Sí, sí. para hacerlo. Separación ¿ya? civil. Pero nosotros consideramos que es una cuestión sumamente desproporcionada Sí. mientras no haya un debido proceso, un Sí. Estado de Derecho, de Sí. que la persona tenga también, en este caso la dirigente, tenga la posibilidad también de hacer sus descargos. Ajá. ¿ya? Entonces la sacan. Entonces nosotros, esto es por una razón muy simple, porque dos organizaciones, esta organización ANFUT, de Dipreca Central, y dos organizaciones de Dipreca Hospital, ya, del Hospital de Carabineros, están haciendo, junto con la central, denuncias de cómo están sucediendo hechos al interior de Dipreca, de la institución Dipreca, y nosotros creemos concretamente que eso tiene que ver con aquello. O sea, Ya. esa persecución va, a mi juicio, dirigida en función de quienes se atreven a denunciar situaciones irregulares, de corrupción, de maltrato, un sinnúmero de cosas. Y tenemos el caso, que ustedes me imagino que la pueden recordar, el caso de la compañera Nelly Díaz. Ella es, de hecho, dirigente del Registro Civil. Ya en un tiempo importante atrás hicieron unas manifestaciones importantes los trabajadores del Registro Civil, ella las encabezaba, bueno, y precisamente por aquello fue separada de funciones, ha sido un proceso sumariante, hizo una demanda, una queja a la OIT recomendó al gobierno de Chile, al Estado de Chile, reincorporarla porque estaban violentando sus derechos fundamentales, y estamos hasta el día de hoy que la autoridad política, en este caso entiendo que el Ministerio de Justicia, y el propio Registro Civil no allanan a reincorporarla a sus funciones como corresponde, y en ese contexto todavía no se genera el término de su famoso sumario, ya porque ella pidió que se reabra el sumario para que se haga la investigación, que supuestamente hay una acusación. Entonces, ese tipo de situaciones ocurren permanentemente, estoy hablando de dirigentes, pero hay una cantidad de funcionarios que no tienen su condición de dirigentes sindicales, que se ven maltratados también en sus derechos. Entonces, nosotros el día lunes hemos solicitado una reunión a la ministra del Trabajo, vamos a concurrir en la tarde a una reunión con ella como Frente de Trabajadores del Sector Público, estamos en este proceso de poner en antecedente a la autoridad de carácter nacional, pero también internacional, porque creemos que el Estado de Chile, en su condición de empleador, no puede estar ejerciendo este tipo de acciones donde se vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Hay un tema con los sumarios en general, voy a decir, que son, depende quién lo utilice, depende quién lo pida, cómo se tramitan, porque los sumarios tienen un plazo corto de acuerdo a la ley. Debiera ser corto. Pero hay sumarios que, como usted bien dice, demoran, no sé, meses y hasta años. Y los sumarios son para un castigo... o sea, y primero va a investigar, y puede ser que no haya responsabilidad del funcionario, pero una de las partes más importantes es decirle, estos son tus cargos. ¿no? Correcto. O sea, correcto. que lo que en derecho penal sería como estos son los delitos de los cuales se te imputan. Ya. Entonces, defiéndete. Pero si no sabes sus cargos, es como medio absurdo, no tiene mucho sentido. Y Nelly Díaz, ¿qué cargo le hicieron a ella? Porque obviamente esto ya es más antiguo, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué cargo le hicieron a Nelly Díaz a abandonar su lugar de trabajo? ¿Qué cosas más generales? Porque ¿era dirigente sindical en ese tiempo? Sí, ella era dirigente Entonces, sindical. es raro, ¿eh? O sea, nosotros tenemos claro cuál es la razón. No, sí, persecución política o Haberse persecución... atrevido, ¿cierto?, Sí. a generar las acciones y movilizaciones de los trabajadores. Sí. Lo que sucede ahí es que no se reabre el caso. ¿Ya? ¿Quiere reabrir el caso? Claro, O sea, porque ¿cómo no salió? hay ¿Salió? una sanción definitiva. O sea, este tema de que hay un sumario y te tienen eternamente en un sumario y nadie te dice nada. O sea, Para. Jurídicamente no tiene ni pie ni cabeza lo que me habéis dicho. No te digo que tú seas el responsable, sino que... Porque los sumarios tienen que terminar en algo, ¿cierto? Absolución, condena, algo así. Si tú me dices que está en un status quo de suspendida, pero sin sentencia, no tienes que reabrirlo, tienes que continuar solamente. sí, lo que pasa es que en el caso de la compañera Nelly, lo que está ocurriendo es que como ella se fue a un proceso de una queja, Sí. ¿ya? Y la OIT recomendó generar un espacio de diálogo entre el Estado y ella y la OIT, y en ese espacio tampoco hay un acuerdo,
por parte del Estado tampoco quiere asumir la responsabilidad que tiene que reincorporarla, porque en concreto eso es lo que tiene que hacer. En un trabajador del sector privado lo que sucede es eso, cuando se constata la denuncia, ¿cierto? El empleador en la inspección puede allanar, ¿cierto?, a reintegrarlo, si no tenemos que ir a un tribunal, el tribunal dictamina el reintegro y lo tiene que reintegrar. Y ya, aquí no, pues. Aquí esta cosa se dilata, se dilata, se dilata, se dilata, ¿ya? Y lo lógico es mantener al trabajador o la funcionaria o al dirigente lejos de ese espacio. Y eso genera un problema también de carácter socioemocional, Pero por supuesto. situaciones laborales, familiares, y al final termina destruyendo la organización. Porque ¿qué dicen los trabajadores y los trabajadores? O sea, si esto se lo hacen a un dirigente, ¿qué queda para mí? ¿Ustedes creen que pueden solucionar algo de esto en la reunión que tendrán con la ministra? Nosotros esperamos que de parte de la ministra exista una voluntad política de buscar la solución a este problema. Aquí hoy día hay una ley Carín, aquí hay mujeres dirigentes maltratadas, ¿ya? Y por lo tanto creemos que es importante que la autoridad política responsable de llevar adelante este proceso se ponga en esa condición y pueda efectivamente... nosotros no decimos que se ponga de un lado o del otro, sino que se respete el Estado de Derecho. O sea, no puede ser que una persona, un dirigente sindical, no conozca cuáles son las razones de su sanción, ¿ya? Y no tenga ni siquiera la posibilidad de defenderse. Nosotros no negamos el espacio del sumario, es una institucionalidad que existe, pero tiene que haber mínimos códigos, ¿ya?, y criterios para llevar adelante eso. O sea, uno ve a otros funcionarios y funcionarias que juegan al servicio de la institucionalidad, que juegan al servicio de los directores de turno, ¿ya?, que tienen sumarios y siguen libres, y lo digo en particular por el caso de Dipreca, ¿ya?, en particular por el caso de Dipreca. Yeah. Entonces, para nosotros es sumamente importante poder plantearle a la ministra estos temas. Vemos con mucha preocupación, como nos pasa en el sector privado, que también se genera entre los dirigentes y las organizaciones del sector público, aquellos que se ponen de una u otra forma, por omisión o por una decisión muy personal o coyuntural o orgánica, más al servicio de la institución que de ponerse en defensa de los intereses de sus asociados. Eso va a implicar a lo mejor una situación compleja de relaciones, pero nosotros la verdad es que no podemos seguir tolerando que esto siga sucediendo en el Estado. ¿Cómo va el traspaso de los honorarios a contrata? Porque hay una indicación, no me acuerdo si es ley, pero que tiene que terminar este régimen de honorarios porque en definitiva no son funcionarios públicos. Eso es lo que dice cada sentencia que llega a los tribunales. O sea, cada sentencia que llega a tribunales diciendo el Consejo de Defensa del Estado dice sí, son funcionarios públicos de acuerdo al artículo 11, al artículo 7, no sé qué, uno de las regulaciones municipales y el otro el Estatuto Administrativo Normal, pero siempre pierden porque no es una función especial y por corto tiempo, para decirlo bien simple, ¿no? Por eso lo que... Entonces, ¿cómo va eso? Se supone que tiene que ir avanzando el término de estos contratos honorarios. No sé si... Sí, lo que pasa es que, como en buen chileno sale la norma y sale la pillería, po. Entonces, nosotros tenemos casos de muchos funcionarios que tienen contrata, ¿cierto? Perdón, tienen honorarios y otras formas que cada un año van renovándolo. Ah, se hacen la tripería. Ya, pero es que... Y empieza la bicicleta y empieza el tiempo, y no tienen antigüedad, un sinnúmero de situaciones que no tienen carrera funcionaria, pero hacen las mismas funciones de un trabajador a contrata, que es parte de la planta. O planta. De la planta. Entonces, esas son las cosas que nosotros creemos que debe haber una atención especial, ¿cierto?, del gobierno y de las autoridades competentes para empezar a resolverlo. Para esto se requiere voluntad política, nada más. Sí, ya, sí. No resiste mucho análisis el tema. Mira, a propósito de eso, para nosotros también como central es fundamental para ir corrigiendo o ir logrando avanzar en mejorar la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras es la negociación colectiva ramal. Obvio. Cada dirigente sindical que ha estado acá plantea, porque es lógico. En el sector privado y en el sector público.
Es que el sector público lo tiene. Tienen esas negociaciones anuales. Sí, ellos pero lo tienen en los hechos, ¿ah? En los hechos. Sí, porque En lo han los logrado así en los hechos. Sí. Pero en lo privado, tú lees lo que escriben algunos dirigentes empresariales diciendo, pero eso es un retroceso, ¿cómo se le ocurre? ¿Dónde está la libertad de nuevo? Etcétera, etcétera. Eso está en Argentina, está en Uruguay, está en España, está en Italia, está en Alemania, digamos. En los países más desarrollados, donde la sindicalización tampoco es muy grande. No, ¿ya? porque Sí, los la efectos... tasa de sindicalización no es mayor no que en es otra mayor, parte, sino correcto. que la ley, los mecanismos de negociación Exacto. ramal, lo que hacen es que extienden los beneficios Exactamente, para le los que aplica no todo. son sindicalizados. Exacto. Pero también hay un hecho, porque el gran empresariado, recuerden, cuando el gobierno nuevamente reactiva el envío del proyecto, que se ha comprometido a enviarlo en el mes de octubre, el proyecto sobre negociación colectiva ramal, ellos dicen negociación colectiva multinivel, ¿ya? Aquí les cambian los nombres a las cosas. Acuérdense que hoy día nos dicen nosotros los colaboradores, los trabajadores. No, pero eso lo hacen los empleadores, me parece. Yo siempre digo son trabajadores, incluso lo he presentado en escritos cuando digo, y no ponga su colaborador, es un trabajador. Bueno, entonces, en ese contexto, lo que nosotros estamos planteando, que el anuncio que ha hecho el gobierno, ya el gran empresariado, a través de la CPC, el señor Ricardo Neves, ha manifestado que no va a participar del diálogo tripartito para buscar aquello. Nosotros no nos sorprende para nada ello. ¿Por qué? Porque el actual Código del Trabajo, que regula las normas y las relaciones contractuales de los trabajadores con los empleadores, es uno de los pilares que sostiene el modelo económico neoliberal. Por lo tanto, como este modelo para ellos es beneficioso, para la minoría del país, obviamente que no quieren que este código, esta norma laboral de carácter nacional sea modificada. Y nosotros lo que estamos saludando, decimos que un poco tarde lo está enviando el gobierno, ya, pero bueno, se saluda por lo menos la voluntad política de hacerlo, porque además ya cuando el empresariado ha dicho, el gran empresariado ha dicho que no va a participar del diálogo, es porque su representante en el Parlamento, que es la derecha, se va a negar a legislar tal como lo pasó con la reforma tributaria, con la reforma de pensiones. Entonces acá el movimiento sindical, y el llamado que hacemos nosotros como central al resto de las centrales sindicales y al movimiento sindical en su conjunto, en que tenemos que ser capaces de unir esfuerzos comunes para poder enfrentar el proceso que va a venir, ¿ya? Porque una cosa es que el gobierno envíe el proyecto y otra cosa es si se ejecuta, si le pone su emergencia o no, y cómo la derecha va a bloquearlo. Mire, nosotros tuvimos una experiencia sumamente interesante el día martes pasado en la OIT. Junto con la OIT convocamos como central a la pequeña y mediana empresa a dialogar sobre este tema. Y nos encontramos con dos elementos que yo quisiera decirlos públicamente. Pero por favor. Y que me desmienta la pequeña y media, por lo menos los representantes que fueron, que nosotros sacamos como conclusión. Uno, primero que ellos no quieren que lo utilice el gran empresariado como una forma de decir, oiga, nosotros no queremos porque las pymes van a morir. Pero eso, legítimo. eso yo lo he escuchado alguna vez, oye, en algunas cosas. Entonces, cada vez que discutimos situaciones como salario mínimo y todo eso, el gran empresariado... No, es que van a morir las pymes. Van a morir las pymes. Y por otro lado, que ellos están abiertos a discutir del tema. No saben mucho del tema, algunos, ya tienen muchas inquietudes, pero ellos dicen, bueno, si arreglamos un poco la situación que afecta, ¿cierto? Y de este proceso, todos los actores vamos a salir beneficiados, ¿cierto? Y va a haber efectivamente mayor producción, va a haber empleabilidad, nosotros vamos a tener mejores condiciones para poder enfrentar un proceso de negociación. Ellos están disponibles a dialogar. Y de hecho, la conclusión y el acuerdo que adoptamos con este grupo de organizaciones de la pequeña y mediana empresa es formar una comisión técnica entre la central y ellos, empezar a buscar si tenemos la posibilidad de confluir en alguna idea gruesa, 2, 3, 4 puntos, que nos permitan efectivamente poder avanzar en esta discusión que se va a generar en este proceso. Y para ello, nosotros creemos que es fundamental que el gobierno y el Estado de Chile dé cumplimiento a la aplicación de los convenios de la OIT. Sí. Mire, Chile, el Estado chileno tiene ratificado, a propósito del tema que estamos hablando, que es la organización sindical, libertad sindical, negociación colectiva, derecho a huelga para los trabajadores del sector público-privado, Chile tiene ratificado y aprobado en el Parlamento el convenio 87, 98, 135, 151. Usted que es abogado,
lo que sale publicado en un diario oficial como Ley de la República, Es ley de la República. debiera aplicarse, ¿cierto? Sí. Bueno, nos tienen 25 años secuestrada esta reforma laboral a nosotros. Todos los gobiernos, desde el señor Frey, ahí fue cuando fueron aprobados, en el 2000, fueron aprobados en el Parlamento chileno, fueron publicados en el diario oficial, y ningún gobierno de ahí para adelante ha tenido la voluntad política de aplicar. Nosotros decimos que es el secuestro mayor que le han hecho a los trabajadores de sus derechos, porque debiera aplicarse. La norma indica, el Código Civil indica, ¿cierto?, que aquella norma puede ser derogada tácitamente, o en este caso el Código del Trabajo debe ser modificado en función de los convenios internacionales, que además hoy día son ley de la República. Entonces, ¿cuál es la contradicción que vemos de todos los gobiernos, incluido este? Es que no tienen ninguna dificultad en aprobar tratados de libre comercio y aplicarlos y hacerlos funcionar, y ponen toda la institucional del Estado para eso, pero cuando esos tratados obviamente no benefician, como ellos dicen, al país, sino que benefician a algunos empresarios, algunos sectores empresariales, y por otro lado, cuando se trata de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la cosa no funciona igual. Entonces nosotros decimos, aquí hay un Estado de Derecho, ¿cierto?, que no está siendo respetado. Entonces uno se puede hacer la pregunta legítima: si no nos respetan los derechos, no se asume un Estado de Derecho, ¿por qué los trabajadores estamos obligados a respetar ese Estado de Derecho? Buena pregunta. ¿Por qué estamos obligados, pues? Y eso, cuando yo digo esto, no lo estoy diciendo como una situación de prepotencia, lo estoy diciendo de que hay derechos y derechos para algunos. Habemos personas de primera y segunda categoría. Ah, pero usted no gana 17 palos. Qué buena. Oiga, qué cosa más terrible, verdad, verdad. La verdad es que uno esperaría de la clase política actitudes más humildes. Esa señora, a mi juicio, esa señora, sea ella o quien sea, a este juicio ya había renunciado a su candidatura, alcaldesa. O sea, es impresentable. Sí, es impresentable. La verdad que es impresentable. Esta forma. Qué inocente, don Ricardo Casana. Sí. A veces hay que pecar de inocente. Sí. Pero mire, yo quisiera terminar con un tema a propósito del sector público. Hemos planteado el tema de la persecución, ¿cierto? El acoso laboral, el acoso sexual en los sectores del trabajador del sector público. Hemos planteado la negociación colectiva, y hay un elemento, porque tú lo mencionaste cuando yo toqué el tema de la negociación colectiva. Todos los años hay una mesa de reajuste del sector público. Sí. Este grupo de organizaciones que nos agrupamos en este Frente de Trabajadores del Sector Público de la CAT, mañana vamos a ir a dejar una carta al presidente y a los ministros de Trabajo, ministra de Trabajo y ministro de Hacienda, en donde nos estamos presentando y le estamos manifestando ser parte de la discusión, ¿cierto?, en esa mesa o en otra. O sea, ustedes no están en la NEF. Perdón. Esos grupos que están. La gran mayoría de esas organizaciones no están en la NEF y no están en la CUT. ¿Ya? No, la CUT no, porque ustedes son unos... No, porque nosotros tampoco le estamos diciendo a la gente, estoy hablando de este Frente de Trabajo del Sector Público, oiga, usted tiene que estar afiliado a la CAP para ser parte de este espacio. No, eso es bueno saberlo. Nosotros le estamos diciendo, mire, reclamemos todo el espacio, porque el gobierno ha anunciado, el presidente lo ha dicho muchas veces, inclusive en su campaña, que este iba a ser un gobierno inclusivo, que iba a dar participación. Entonces nosotros decimos que el sector público hoy día, nos guste o no, una realidad, está atomizado, está dividido por cada ministerio, por cada estamento público, existen 2, 3 organizaciones de trabajadores. Sí, señor. Por lo tanto, hoy día, esa mesa, que en su momento jugó un rol muy importante, esa mesa que tiene la CUT, ¿ya?, no representa a todos los trabajadores del sector público. Entonces le estamos diciendo, oiga, mire, aquí habemos un número importante de organizaciones que queremos participar de la discusión en el reajuste del sector público. Y además queremos participar en la modernización del Estado y cómo esa modernización también se refleja en mejores condiciones de trabajo y mejores salarios para los trabajadores del sector público, porque en definitiva son la cara visible del Estado y son los que le prestan la atención, buena o mala, según cómo la califique, ¿cierto?, nuestro pueblo. La gente el usuario, como le dicen ellos. Sí, ellos dicen usuario, otros dicen cliente. ¿Se acuerda que uno inventó la clientelidad? Nosotros seguimos diciendo nuestro pueblo. Sí. Muchas gracias, don Ricardo Maldonado, presidente de la CAT, Central
Autónoma de Trabajadores, por haber estado acá en La Voz de los que Sobran en este día miércoles. Y bueno, nos veremos más adelante también, pues. Muchas gracias. Un gran abrazo. Uno de los grandes temas de nuestra democracia ha sido la ausencia de pluralismo y de diversidad en los medios de comunicación. Cuando uno ve muchos medios y periodistas, oiga, que agachan la cabeza, es penoso. Ustedes tienen una audiencia que no es la audiencia tradicional, que yo siento que necesita saber el Chile que tenemos. El que existan medios, espacios como La Voz de los que Sobran. No de los que sobran, la voz de los que dicen la verdad y que luchan por la justicia. No solo es importante, sino efectivamente contribuye a fortalecer nuestra democracia. Y sigan siendo los periodistas que son valientes, corajudos, no teniéndole miedo a enfrentarse a los poderosos. Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción.